¿Por qué antes la vida se sentía más ligera? Imagina que es domingo, 1970. La puerta de tu casa está abierta, no por descuido, sino por la confianza del barrio. Huele a café de olla, a jabón de pasta y a un futuro que parecía estar al alcance de la mano. México apenas tenía 48 millones de habitantes. No es que el país fuera perfecto ni que no hubiera crisis, es que había algo que hoy el dinero no puede comprar: certidumbre y tiempo compartido. La gente no vivía con prisa, vivía acompañada. Hoy vamos a entender por qué los mexicanos eran mucho más felices en 1970. Vamos a entrar a esa casa, a esa escuela y a esa calle de los años 70 para entender qué fue lo que realmente perdimos en el camino a la modernidad. ¿Realmente éramos más felices en 1970? Los datos dicen que sí, y hoy te voy a explicar por qué. La puerta abierta. En muchos barrios de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Puebla, de León, de Veracruz, la casa todavía respiraba hacia la calle. En las vecindades el patio era medio mundo, con lavaderos, cuerdas de ropa, macetas en latas de aceite, cubetas alineadas y una radio sonando en algún cuarto con la XW o con boleros desde muy temprano. La confianza no nacía de un discurso bonito. Nacía de verse todos los días, de saber quién vendía gelatinas, quién fiaba en la tienda, quién llegaba borracho los sábados, quién tenía las llaves de repuesto y quién iba a regañar a los chamacos si andaban aventando piedras. En muchos pueblos del Bajío la gente sacaba sillas a la banqueta cuando bajaba el sol. En el norte pasaba algo parecido, con el frente de la casa convertido en plática, mientras el calor soltaba un poco. Y en Yucatán, la hamaca colgada en la sala o en el corredor también era parte de esa vida abierta. Pedir una taza de azúcar, un jitomate, un poco de manteca, un cerillo, era rutina. Nadie llenaba un formulario mental para prestar algo, y la deuda se pagaba con otra cosa, con un plato, con un favor, con un mandado, con el cuidado del niño mientras la mamá iba al mercado. Hasta el lenguaje era distinto. El compadre, la madrina, la tía que no era tía, el señor de la esquina al que todos le decían por su apodo, formaban una red que hoy parece pequeña, pero que le daba al cuerpo una calma diaria. Eso importa más de lo que parece. Cuando uno sabe de quién rodea la casa, duerme de otra manera. La calle viva. Los niños se criaban mucho más afuera que adentro. Salían después de desayunar, con el pelo todavía mojado por el jabón, y regresaban cuando ya se encendían los postes o cuando la mamá gritaba el nombre completo desde la puerta. Había canicas, trompo, valero, matatena, resorte, avión pintado con gis, stop en la banqueta, bote pateado, encantados, escondidas, quemados, policías y ladrones, carritos hechos con valeros viejos, patines metálicos que se ajustaban al zapato con una llave que todos terminaban perdiendo. En muchas colonias la calle todavía podía ser cancha. Pasaban carros, claro, pero mucho menos que hoy. Y los niños aprendían a hacerse a un lado, a negociar la portería con dos piedras, a pelearse, a hacer las paces, a inventar reglas sin que un adulto estuviera dirigiendo cada movimiento. Los parques públicos también tenían otro tono. Columpios de fierro, resbaladillas altas, pasamanos calientes por el sol, sube y baja rechinando, tierra en vez de superficies acolchonadas, y un puñado de madres sentadas lejos, platicando, sin cargar la angustia que hoy acompaña cada salida. En el campo la libertad podía ser todavía mayor. Los niños iban por mandados largos, cruzaban parcelas, ayudaban un rato en la milpa, cuidaban animales, trepaban árboles, se bañaban en acequias o arroyos donde eso todavía era posible. Claro que había riesgos, caídas, raspones, pleitos, regaños ajenos y muchas travesuras que acababan con orejas jaladas. Pero aquella libertad enseñaba algo que hoy casi se compra aparte: moverse en el mundo sin supervisión constante. Y había otra cosa. Cada niño pertenecía un poco a toda la cuadra.
Si el chamaco del 3 andaba subido en la azotea, la señora del 7 ya le estaba gritando que se bajara. Si el hijo de la tortillería contestaba mal, alguien más lo alineaba. Luego llegaba el reporte a la casa y todavía le tocaba el segundo regaño. Eso daba fastidio, sí. También daba contención. El dinero rendía. Entre 1954 y 1970, México vivió una etapa de crecimiento económico bastante sólida. Los estudios sobre el desarrollo estabilizador y las series históricas del Banco de México repiten dos datos que ayudan a entender la nostalgia: crecimiento alto durante varios años e inflación contenida en comparación con lo que vendría después. El dólar se mantuvo en 12 pesos con 50 centavos durante más de 2 décadas, hasta la devaluación de 1976. Quien vivió esos años recuerda esa cifra como una pared firme, algo que no se movía, y esa sensación de piso estable llega muy lejos en la vida diaria. El salario mínimo de 1970 rondaba los 32 pesos diarios. Visto desde hoy, ese número suena raro, porque luego llegaron devaluaciones, ceros borrados y precios que se dispararon. Pero en aquel momento las monedas todavía tenían peso real en la mano y el gasto semanal podía organizarse con bastante claridad. El metro de la Ciudad de México abrió en 1969 con boleto de 1 peso. Ese precio quedó congelado durante muchísimo tiempo. Y para varias generaciones se volvió símbolo de una ciudad donde moverse todavía cabía en la bolsa del pantalón. El mercado ofrecía otra relación con el dinero. Se compraba por cuartos, por medios, por lo que alcanzaba, y la marchanta todavía te daba pilón, un chile más, un manojo de cilantro, una ramita de epazote, 2 limones extra, porque eras cliente de diario. Conasupo había nacido en 1961 y para los años 70 ya era parte de la vida de miles de familias. En muchas zonas urbanas y rurales ayudó a mantener productos básicos a precios accesibles. Y eso pesaba mucho cuando la comida del día dependía de cuentas muy apretadas. La tortilla, el frijol, el arroz, el aceite, el jabón, la leche, el bolillo, eran asuntos serios. Y mientras esos productos se podían pagar sin sobresalto, la casa respiraba. La felicidad cotidiana muchas veces empieza ahí, en abrir la alacena y ver que sí alcanza. Luego vinieron las crisis, y ese equilibrio se rompió. Por eso 1970 queda en la memoria como un punto alto. Casi el último momento antes de que el dinero empezara a dar miedo. Un solo sueldo. Buena parte de la clase trabajadora y de la clase media urbana vivía con una idea que hoy parece lejana. Un solo ingreso podía sostener la casa, sobre todo si la familia era disciplinada con el gasto, si se compraba en mercado, si la ropa pasaba de un hermano al otro, y si el lujo seguía siendo algo ocasional. Había empleo industrial, empleo público, talleres, oficinas, ferrocarriles, paraestatales, comercios familiares, sindicatos fuertes, plazas de base y una expectativa bastante extendida de permanencia. El hombre que entraba a una fábrica, a una dependencia o a una empresa grande, pensaba en décadas, no en contratos de 3 meses. Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México, la Fundidora de Monterrey antes de su cierre en los 80, la industria automotriz que crecía, las textileras, las ensambladoras, ofrecían algo que hoy vale oro: continuidad. En 1972 nació el Infonavit. Ese dato importa porque marcó la entrada de muchísimos trabajadores formales al sueño de la casa propia, con unidades habitacionales que todavía hoy cargan la memoria de aquellos primeros créditos. También estaban el IMSS, el ISSST, el aguinaldo, las vacaciones, la pensión como horizonte real. Había burocracia, claro, había abusos, y en muchos lugares el sindicato también imponía silencios, pero para millones de familias, esas instituciones daban un colchón. La nostalgia aquí tiene una trampa, y vale decirlo. Buena parte de esa estabilidad descansaba en el trabajo doméstico de las mujeres, que sostenían la casa, lavaban a mano,
planchaban, cocinaban desde cero, remendaban, cuidaban enfermos, y muchas veces además trabajaban fuera sin que a eso se le diera el mismo valor. Aún así, la sensación de que el mes se podía ordenar alrededor de un salario marcó a toda una generación. Cuando el ingreso alcanza para renta, comida, escuela y un gusto pequeño el domingo, la angustia afloja. La tiendita fiada. La tiendita de la esquina era media despensa y medio archivo sentimental del barrio. El tendero sabía qué marca compraba cada familia, quién pagaba los viernes, quién andaba corto esa semana, quién mandaba al niño por medio litro de aceite y 2 huevos, y quién iba a tardarse porque el señor no había cobrado. Fiar era una práctica normal. Había una libreta, un lápiz, una letra apretada y bastante confianza. En esas tiendas se vendía de todo: arroz a granel, frijol, azúcar, jabón, zote cortado al peso, café soluble, galletas sueltas, veladoras, pomada de la campana, cigarros por pieza, pan de caja Bimbo, latas, chicles, paletas, sopas de pasta, refrescos de vidrio y hasta el recado, que era el jitomate, la cebolla y el chile para salvar la comida del día. Las botellas se regresaban, el casco valía y los refrigeradores rojos de refresco, con sus tapas de vidrio corredizas o sus puertas pesadas, eran parte del paisaje afectivo de casi cualquier colonia. En las ciudades grandes también estaban las tiendas que hoy suenan a estampita: Woolworth, Blanco, Salinas y Rocha, París, Londres, las primeras Aurrerá, los mostradores donde uno compraba telas, radios, licuadoras, uniformes y juguetes con apartado o con abonos semanales. Pero el corazón del consumo cotidiano seguía en lo pequeño. En el mercado fijo, en el tianguis, en el puesto de semillas, en el de lámina donde vendían artículos de plástico color chillante, escobas, cubetas, peines y vasos Duralex. Ahí se formaba una parte muy honda de la felicidad social. Comprar todavía implicaba encontrarse con alguien, saludar, platicar, enterarse de un chisme, escuchar la recomendación de la marchanta, probar una uva, oír al carnicero decir que la pierna salió buena. El barrio tenía voz. Y la tienda la guardaba toda. La mesa reunida. La cocina de 1970 olía a maíz, a cebolla dorándose, a frijoles recalentados, a sopa de pasta hirviendo, a café con canela, a cáscara de naranja cuando había ponche, a tortillas envueltas en servilleta dentro de una panera de plástico. La comida casera ocupaba mucho espacio en la rutina. En parte por costumbre, en parte porque comer fuera todavía era un gusto contado, y en parte porque la oferta industrial de comida preparada seguía lejos del volumen que llegó después. En la fonda de mercado, la comida corrida era casi un pacto social. Sopa aguada o sopa seca, arroz, un guisado, tortillas, agua fresca, a veces gelatina, a veces plátano con crema, y el humo de la cocina pegándose a la ropa. Los domingos tenían menú propio. En el centro del país, barbacoa, pancita, carnitas, mixiotes, consomé. En Guadalajara, birria. En Sinaloa y Sonora, carne asada y tortillas de harina. En Yucatán, cochinita, panuchos, relleno negro cuando tocaba. En Veracruz, arroz a la tumbada, pescado, picadas, café lechero. La comida también ordenaba la semana. El viernes de vigilia seguía vivo en muchas casas, con tortitas de papa, lentejas, habas, tortas de camarón en Cuaresma, nopales, romeritos y el calendario apretaba hacia diciembre, y capirotada en ciertas regiones. Y la mesa reunía de verdad. Había discusiones, silencios, reglas duras en algunas casas y padres muy severos en otras. Pero la comida seguía siendo un momento compartido con bastante frecuencia, algo que se fue adelgazando entre jornadas largas, tráfico pesado y pantallas personales. Una familia que come junta conversa más, se pelea más, se corrige más, se acompaña más. Todo eso deja huella. La tele compartida.
El México de 1970 todavía se miraba en muy pocos canales. Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 11 y luego Canal 13 ya como parte de la década. Concentraban la atención de millones de personas en horarios muy concretos. Eso producía algo que hoy casi se perdió: la sensación de estar viendo lo mismo al mismo tiempo. El país acababa de ver el Mundial de 1970. Muchos hogares ya saboreaban la televisión a color gracias al impulso tecnológico de los Olímpicos del 68 y del propio Mundial, aunque en una cantidad enorme de casas el aparato seguía siendo blanco y negro, con antena, con un golpe en la carcasa cuando fallaba la imagen, y con niños moviendo la perilla porque papá decía que así sí agarraba mejor. En 1968 empezó En Familia con Chabelo. En 1969 nació Siempre en Domingo. En 1971 arrancó Chespirito. Con esos 3 nombres ya puedes ver media sala mexicana del periodo. Los domingos por la mañana muchos niños desayunaban frente a Chabelo, con leche, pan tostado, cereal si había presupuesto, o un bolillo con mantequilla y azúcar. Por la noche, media familia seguía a Raúl Velasco, y a partir de los 70 los personajes del Chavo y del Chapulín se volvieron conversación al día siguiente en la escuela, en la oficina, en la tortillería. Las telenovelas armaban otra ceremonia. La mamá viendo la pantalla mientras planchaba, el papá fingiendo desinterés desde el sillón, los niños acostados en el piso, la sala en penumbra, el ventilador girando lento, el anuncio de detergente, el de caldo de pollo, el jingle que todo el mundo aprendía sin proponérselo. Hasta los comerciales unían: Jarritos, Sidral Mundet, Boeing, La Lechera, La Moderna, Jabón Foca, Corona, Bimbo, Marinela, el águila descalza de los anuncios pintados en bardas. Todo eso se pegaba a la memoria colectiva. Y cuando la transmisión terminaba de verdad. Salía el himno nacional, aparecía la bandera, luego la carta de ajuste, y se acabó el día. Eso también descansa la cabeza. Todavía falta la parte que más pesa, la que no se compra, la que no se guarda en una caja, la que se siente en el pecho cuando uno recuerda por qué aquellos años parecían más llevaderos. La escuela firme. La escuela pública de aquellos años era dura, sencilla y muy reconocible. Patio de cemento, timbre metálico, filas por grupo, uniforme, moño tricolor en septiembre, polvo en los zapatos y la ceremonia de los lunes con escolta, juramento e himno cantado a todo pulmón. Los libros de texto gratuitos de la SEP marcaron a generaciones enteras. La portada de La Patria, tomada de la obra de Jorge González Camarena, se volvió una imagen central de la infancia mexicana. Había disciplina en serio, a veces demasiada. El maestro corregía fuerte, levantaba la voz, dejaba planas, exhibía errores, y todavía alcanzaron a sobrevivir castigos que hoy resultan impensables. A muchos niños eso les pesó, a otros les dio estructura, y casi todos crecieron con la idea de que la escuela merecía respeto. El recreo era otro país. Tacos de canasta, tortas envueltas en servilleta, bolis, naranjadas, cooperativa escolar, fútbol con porterías de suéter, niñas con resorte, niños con canicas, y la eterna carrera por llegar primero al puesto. La escuela también alimentaba una expectativa muy poderosa. Estudiar o aprender un oficio podía mover a la familia un escalón hacia arriba. Esa fe en el futuro, tan propia de los 60 y principios de los 70, sostuvo muchas horas de trabajo y muchísimos sacrificios. En las ciudades grandes, el camión escolar era un lujo. La mayoría iba caminando, en pecero, en trolebús, en tranvía durante los últimos años de ese sistema, o en metro si la ciudad ya lo permitía. En pueblos y colonias periféricas, el trayecto se hacía en bola, con hermanos, vecinos, primos y amigos. La felicidad infantil no venía de una vida perfecta, venía de pertenecer a una rutina que todos entendían. Los domingos lentos. El domingo tenía una textura propia. Desde la mañana se sentía más suave, más espacioso,
como si el tiempo aflojara el cinturón. Había misa para quien iba a misa, había ropa de salir, había zapatos boleados, peinado con brillantina o spray, perfume de loción barata y una caminata al Zócalo, a la plaza principal, a la Alameda, a Chapultepec, a los Portales, al Malecón, al Parque del Barrio, según la ciudad y según el bolsillo. En Veracruz sonaba el danzón. En muchos pueblos del centro daba vueltas la gente alrededor del kiosco. En Monterrey, el domingo olía a carne asada. En Guadalajara podía tocar visita al centro y torta ahogada. En la capital, Xochimilco, Chapultepec, Viveros, La Villa, la Lagunilla de paseo o simplemente la casa de la abuela. Los comercios no traían el mismo ritmo de hoy. Muchísimo cerraba o trabajaba apenas un rato. Y eso obligaba a descansar de verdad, aunque fuera por costumbre y aunque a veces ese descanso se confundiera con aburrimiento. Ese aburrimiento también tenía valor. Un niño aprendía a inventarse algo, a leer una historieta, a patear una pelota contra la pared, a armar una pista con corcholatas, a sentarse con el abuelo a oír la radio. Cuando todo el país baja la velocidad del mismo día, descansar cuesta menos. Nadie siente que va perdiéndose algo porque casi todos están en lo mismo. El trabajo acababa. La jornada laboral tenía una frontera más visible. El obrero salía de la fábrica y dejaba ahí la sirena, el ruido de máquinas, la grasa en las manos. El burócrata cerraba el cajón, se colgaba la chamarra y el expediente se quedaba en la oficina. La casa recibía a la persona completa, todavía con cansancio, todavía con broncas, pero presente. Sin mensajes a medianoche, sin correos, sin un jefe apareciendo en la bolsa del pantalón a través del teléfono. Eso daba tardes reconocibles. El café al llegar, el periódico, la novela, el radio, la ida a la tienda, el billar, la cantina con botana, la plática en la banqueta, la compostura del aparato descompuesto, el padre ayudando a veces, aunque mucho menos de lo que hoy se espera, y la madre cerrando el día con una lista de tareas que seguía siendo larguísima. Hasta el cansancio era distinto. Estaba concentrado en el cuerpo, menos repartido por todas las horas. Las voces pesaban. El teléfono de disco, cuando había, ocupaba un sitio importante en la casa. Solía estar en la sala o en un mueble aparte, y cada llamada tenía intención, costo y cierta ceremonia. Hablar de larga distancia no era un impulso de 5 segundos. Se pensaba antes, se apartaban monedas, se avisaba si hacía falta, y muchas veces la llamada llegaba a la casa del vecino porque era el único que tenía línea. Las cartas llenaban ese hueco. Había sobres, estampillas, telegramas para urgencias, postales desde Acapulco o desde la ciudad donde se había ido el tío a buscar trabajo, y una caligrafía que también era presencia. El cartero, el afilador, el lechero en algunas zonas, el del gas, el señor que vendía pan, el de los tamales, el organillero en el centro, todos traían sonidos que ordenaban el día. El silbido del camotero sigue siendo una de las máquinas de nostalgia más fuertes que tiene México. Había menos comparación con vidas ajenas. La gente se medía contra su calle, contra su colonia, contra el primo que había puesto un negocio, contra el vecino que acababa de comprar un bocho, no contra cientos de rostros retocados apareciendo a todas horas en una pantalla. Eso ayuda a estar más contento con lo propio. No cura la pobreza ni arregla las injusticias, pero baja mucho el ruido mental. El quiebre llegó. La memoria de 1970 brilla tanto porque después llegaron golpes muy fuertes. El primero que alteró de fondo aquella sensación de piso estable fue la devaluación de 1976. Ese año se acabó el tipo de cambio fijo de 12 pesos con 50 centavos por dólar. Para mucha gente fue más que un dato económico. Fue una ruptura emocional. Luego vino la crisis de deuda de 1982. José López Portillo nacionalizó la banca. La inflación se disparó. El poder de compra se vino abajo.
y muchísimas familias vieron cómo el salario empezaba a achicarse frente a la comida, la renta y el transporte. Los 80 fueron durísimos para el bolsillo. Basta mirar periódicos de la época, listas de precios, testimonios orales o las propias series del Banco de México para ver el tamaño del golpe. En 1985 llegó el terremoto en la Ciudad de México. Dejó dolor, pérdidas enormes, miedo y también un despertar ciudadano poderoso. La solidaridad fue real, pero nadie que viviera esos días puede olvidar que el país entró a otra etapa. En 1986, México ingresó al GATT. A partir de ahí el mercado se abrió más, muchas industrias nacionales tuvieron que competir de otro modo, y en los años 90, el paisaje comercial cambió con fuerza. Cadenas grandes, consumo más fragmentado, publicidad más agresiva, empleos con otra lógica, y una idea de progreso mucho más individual. En 1987, la inflación volvió a morder con ferocidad. La gente corría a comprar antes de que subiera el precio. Quien guardó en la memoria la calma relativa de 1970, sintió el contraste en la piel. Y todavía faltaba 1994. El llamado error de diciembre, la caída del peso, las deudas hipotecarias impagables, negocios quebrados, pérdida de patrimonio, desempleo. Para miles de familias ese fue el momento en que se terminó la confianza en que el mes siguiente iban a acomodarse solo. Mientras eso pasaba, el país también cambiaba por dentro. Crecieron las distancias urbanas, aparecieron más fraccionamientos desconectados del barrio tradicional. El tráfico se volvió un castigo cotidiano. La televisión por cable fragmentó la conversación común y la llegada de Internet, más tarde, terminó de romper la vieja sala donde todos miraban la misma pantalla. La inseguridad fue empujando a los niños de regreso a la casa. Las rejas subieron. Las puertas empezaron a cerrarse con más candados. La señora que antes se sentaba en la banqueta ya prefería mirar por la ventana. Por eso la felicidad recordada de 1970 no puede separarse de lo que vino después. Los 80 enseñaron incertidumbre. Los 90 trajeron otra manera de competir, de consumir y de endeudarse. El México que parecía ir hacia arriba de forma continua se volvió más nervioso. Y el cuerpo nota esas cosas. Las nota aunque nadie se siente a explicárselas. La memoria queda. Cuando alguien dice que los mexicanos eran mucho más felices en 1970, está hablando de una mezcla muy concreta. Habla del dinero que rendía más, del barrio que acompañaba, del domingo que descansaba de verdad, del trabajo que se quedaba en el trabajo, y de una vida donde casi todo sucedía frente a personas conocidas. También habla desde una memoria selectiva. Hay que decirlo con respeto. En muchas casas había violencia callada. El machismo marcaba decisiones importantes. La pobreza rural seguía siendo severa en el sur, en la montaña, en comunidades indígenas apartadas. El autoritarismo del régimen pesaba sobre estudiantes, periodistas y opositores. Y la idea de bienestar no alcanzaba igual a todos. Pero la nostalgia no nace de la nada. Nace cuando varios recuerdos distintos, de ciudades distintas, de oficios distintos, se tocan en el mismo punto. Ese punto es la certidumbre. Saber cuánto costaban las cosas, saber quién te rodeaba, saber qué programa pasaba el domingo, saber que el hijo volvía antes de que oscureciera, saber que el sueldo alcanzaba, aunque fuera con cuidado, saber que la tienda te fiaba, saber que la carta llegaba, saber que el mundo terminaba por esa noche, cuando la televisión ponía el himno. La felicidad cotidiana suele verse así. No trae fuegos artificiales, trae rutinas que sostienen. Por eso el México de 1970 sigue latiendo tan fuerte en la memoria de quienes lo vivieron. No por lujo, ni por comodidad extrema, ni por una perfección que jamás existió. Late porque muchos sentían que pertenecían a un lugar, a una familia, a una calle, a un país que todavía podía prometerles un mañana mejor que el presente. Y esa promesa, cuando es creíble,
cambia por completo la manera de levantarse cada mañana. ¿Qué parte de ese México te hace más falta? ¿Y con quién compartirías este video? Déjame tu me gusta si también escuchaste el silbido del camotero, el pregón del panadero o el golpe seco de las canicas contra la banqueta. Suscríbete y seguimos guardando juntos la memoria de México.